Damos gracias al Señor por la posibilidad que tenemos de continuar con nuestro estudio del libro de Hechos. No vamos a hacer ninguna pausa, al menos hasta que terminemos nuestro discurso de nuestro hermano Esteban. Así que damos gracias a Dios por la posibilidad que tenemos de continuar con lo que ha significado este capítulo 7 del libro de Hechos. Y hemos podido ver de forma muy detallada este discurso, esta defensa que ha hecho nuestro hermano ante el concilio, ante el Sanedrín, donde ha sido llevado para enfrentar un juicio, para enfrentar acusaciones que se han visto ahí entrecruzadas, obviamente acusaciones falsas, acusaciones que han sido en el marco de una persecución que está comenzando para con la iglesia de Jerusalén. Es una persecución que todavía no vemos cuáles van a ser los impactos que tiene sobre el mismo pueblo, pero vamos a estar desarrollando lo que es este discurso y cómo la transición nos lleva a observar esta expansión de la iglesia de Jerusalén a lo que sería el resto de la necesidad evangelística de la zona de Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay dos acusaciones que están y están pesando sobre la vida de nuestro hermano Esteban. Para poder recordarlas un poco, está la acusación de que él ha blasfemado contra Moisés y contra Dios. Eso lo vimos en la primera sesión de la semana pasada. Pudimos ver la respuesta que nuestro hermano Esteban entrega al Sanedrín en torno a lo que significa su concepción de Dios, de donde él saca su teología, de donde él plantea la necesidad de convertirse a este Dios de la Biblia, pero no es solamente eso, sino que también nos encontramos con un argumento cruzado respecto de la realidad de Moisés. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este varón? Y cómo Esteban también comienza a exponer y a desarrollar lo que significa Moisés tanto para los judíos como en la historia de la redención. También pesa sobre él la acusación de blasfemar contra el lugar santo, contra el templo que había sido erigido en lo que es Jerusalén. Una acusación sin duda que es falsa porque han levantado falsos testigos para dar fe de esta situación, y también contra la ley, contra lo que significa la enseñanza primordial de aquellos 5 libros del Pentateuco, hablando en contra de lo que es la ley de Dios, en contra de las enseñanzas primordiales del judaísmo. Si bien la intención principal de Esteban es presentar de forma persuasiva una defensa ante sus acusadores, nosotros debemos considerar que el propósito es múltiple y es sin duda de bendición para nosotros ver cómo se establecen elementos allí de apologética, de defensa de la fe, se establecen elementos muy ricos, muy buenos para nosotros observar respecto de los atributos de Dios, de cómo se desarrolla la historia de la redención, cómo Dios obra soberanamente en los eventos de la historia, pero de manera más profunda cómo este evangelio, cómo la proclamación del evangelio realmente puede transformar a las personas, y el llamado principal es el llamado al arrepentimiento, a que se vuelvan a este Dios de las Escrituras. La defensa de Esteban nos permite ver este gran panorama de la historia de la redención, las distintas fases de este propósito, ya sea desde que Dios se revela a sí mismo a Abraham y así a los patriarcas, y siguiendo con Moisés, y en lo que sería consecutivamente el establecimiento del templo, de los lugares de adoración que darían campo o darían establecimiento al culto que Dios deseaba. Sin embargo, las alusiones claras al pecado de Israel, su historia marcada por la desobediencia, marcada por el arrepentimiento, marcada por la restauración y marcada nuevamente por el pecado, ese ciclo interminable que vive Israel, también cumple un propósito ilustrativo para sus oyentes, para el Sanedrín, para el concilio y sin duda también para nosotros, como lo vimos también la sesión pasada. Y podemos hacer un análisis a lo mejor un poquito más histórico de que esto es un ciclo interminable, siempre sucede lo mismo, siempre el pecado del ser humano tiende a caer bajo las mismas circunstancias, bajo los mismos eventos. La historia pareciera que se vuelve a repetir una y otra vez, y siempre Dios está ahí para
dar su misericordia, entregar su gracia para que nosotros podamos acudir a Él y podamos pedirle perdón. Eclesiastés capítulo 1, de los versículos 9 al 11, nos habla de este ciclo un poco interminable. ¿Qué es lo que fue? Dice el escritor. Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo de que se puede decir, aquí esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Hay mucha sabiduría en lo que el autor acaba de expresar, porque claramente pareciera ser que la historia del hombre está marcada por la ausencia de comprensión de lo que ha significado la consecuencia del pecado, y este se vuelve a repetir en la generación posterior, en el tiempo posterior. Aquellos que les gusta la historia a lo mejor observan esto de manera reiterada, no solamente en Israel, sino que a lo largo de la historia universal, a lo largo de nuestra historia nacional, y los hermanos que nos acompañan a lo mejor de otros países pueden decir lo mismo. La historia se ha repetido una y otra vez, el patrón ha sido el mismo. La historia de los hombres se encuentra en un sentido general definida por aciertos y fracasos. Pero lo más notorio es cómo el pecado altera esas facultades, las facultades más básicas del hombre, al punto de no comprender, de no entender de los errores que han cometido otros en el pasado. El escritor español Jorge Ruiz de Santayana dijo alguna vez, esta es una frase muy conocida: quien no aprende de los errores del pasado está condenado a repetirlos. Una frase que por lo menos el autor de Eclesiastés ya nos hizo conocer. Dicha frase se hizo tan célebre, tan conocida, que en la entrada del campo de concentración de Auschwitz en Alemania se colocó esta placa para recordar que aquel genocidio de miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial era absolutamente necesario no volver a cometer. Ese error no se podía volver a cometer. ¿Por qué? Porque debemos recordar permanentemente qué es lo que han hecho otros mal para poder avanzar, para poder progresar. Y lo que nos sucede en este discurso de Esteban es precisamente eso. Esteban está aludiendo a la historia incipiente de Israel, de la nación, cuando comienza a ser gestada, cuando comienza su desarrollo como una nación propiamente tal. Y bien hace Esteban en mirar ese pasado, pero a la luz de las Escrituras, de cómo Dios se ha revelado en la historia y lo que ellas nos tienen que enseñar respecto a la condición del hombre, a cuál es su verdadera condición y lo proclive que es a desviarse tan fácilmente de los propósitos y planes del Señor. Como vimos la semana pasada, estábamos en la historia de Abraham y los patriarcas, hasta ahí llegamos. Y ahora vamos a continuar con el versículo 17 hasta el 41. Va a ser una porción un poco grande, un poco extensa. Yo les pido que me ayuden con su estudio particular en sus casas. No vamos a poder cubrir todo acá, pero por la gracia del Señor trataremos de ver aquellos elementos que nos van a ser más significativos para esta jornada. Así que si abren sus Biblias ahí en el capítulo 7, desde el versículo 17 hasta el 41, damos lectura en el nombre del Señor. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras.
Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían, y los ponía en paz diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevió a mirar, y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por la mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos. Como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le había hablado en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre, te damos tantas gracias por este tiempo, por la bendición que tenemos de poder sencillamente leer las Escrituras, pero también queremos adquirir mayor comprensión. Queremos, Señor, que usted nos anime, nos exhorte, nos hable, nos permita, Señor, avanzar en lo que significa nuestra comprensión de su propósito en nuestras vidas y también el propósito para nuestra verdadera adoración hacia usted. Le rogamos, Señor, que sea un tiempo de edificación y que podamos, Señor, vernos animados los unos a los otros. En el nombre de Jesús. Amén. Es una porción bastante extensa, bastante grande. No quiero tomar mucho tiempo. Voy a pretender ceñirme al tiempo normal, ¿cierto?, de una predicación, de un sermón. Así que quiero ser lo más preciso en aquello. Pero primero, ¿qué es lo que observamos? Que efectivamente ya pasamos de Abraham a lo que significan los patriarcas y ahora entramos a la descripción de aquel hombre Moisés. Y como primer punto se establece la realidad de que Dios prepara a un libertador. Dios prepara al libertador. Los versículos 20 al 22 nos dicen que en aquel mismo tiempo nace Moisés, el cual fue agradable a Dios, fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo, dice las Escrituras. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Es curioso que lleguemos a este centro. Si nosotros hiciéramos un sándwich del discurso de Esteban, esta es la porción más robusta, esta es la porción más fundamental que Esteban pretende
entregar al Sanedrín. Por la sencilla razón de que Moisés es un personaje muy sensible para el judaísmo y para la nación completa. Es su profeta más importante, entendiendo de que ellos no consideraban a Juan el Bautista el profeta que el mismo Señor Jesús manifestó que era. Para el pueblo de Israel no existía alguien, un líder, una persona más importante en la nación de Israel que Moisés. Entonces lo que hace Esteban es tocar la fibra del Sanedrín, establecer una realidad que es entendida por todos, pero que también apela a un sentido de vergüenza extremo. ¿Por qué? Porque es donde vemos el mayor pecado de la nación de Israel, la desobediencia más grande de la nación en su conjunto. Habiendo Esteban dejado claro el punto de su defensa en torno a que él no ha blasfemado en contra del nombre de Dios o cualquiera de sus atributos, pasa a defenderse en esta sección de la acusación en torno a la blasfemia contra Moisés. Lo que hace Esteban es recordar cómo el Dios de gloria, el Señor Todopoderoso, dirige a su pueblo a esa tan esperada y anhelada liberación de la mano de Faraón. Algunos elementos para recordar que son muy útiles y que obviamente no están en lo que Esteban nos ha indicado en esta porción, es lo que significa Moisés para los judíos, y eso es lo que hemos tratado de establecer con anterioridad. Esteban quiere que su audiencia comprenda que el propósito de Dios se vio con tal claridad en la persona de Moisés, que esto fue desde pequeño, desde su nacimiento. Nació de una familia que obviamente eran levitas, hermano menor de Aarón y María, personajes con los cuales nosotros estamos muy familiarizados. Éxodo capítulo 2 nos dice que era de hermoso parecer, lo que le llevó a que sus padres lo guardasen de la mano del ejército de Faraón. Decidieron esconderlo por 3 meses, lo que finalmente derivó en que él desarrollara toda su vida en la casa de palacio, en la casa de Faraón. Mientras niños eran cruelmente asesinados, la providencia de Dios guardó la vida de Moisés en la casa de su propio enemigo. Siendo adoptado por una doncella, por una princesa, recibió una educación que para nosotros sería una educación del más alto nivel, ejemplar, creciendo de tal forma que Esteban reconoce aquel atributo en Moisés que era poderoso en sus palabras y obras. Algunos discuten que si realmente Moisés era tartamudo. Yo creo que Esteban nos tira un poquito eso por el suelo. Lo más probable es que él no haya sido tartamudo, sino que más bien en un sentido de indignidad, él cuando se presenta al Señor y rechaza la invitación a liberar a su pueblo, él se dice a sí mismo como un hombre torpe, tardo para el habla. Pero dice Esteban que era poderoso en palabras y obras. La vida de Moisés es un escenario de la providencia de Dios, de la soberanía de Dios, todo con el fin de servir al propósito de liberar a su pueblo. Entonces está tocando la fibra Moisés, está tocando la fibra de sus acusadores. Los versículos 23 al 25 dicen que cuando él cumple ya una edad avanzada, no quiero decir con esto que es una edad, pasada, 40 años, yo estoy a punto de llegar a los 40, él ya llega a una madurez en la cual le viene al corazón visitar a sus hermanos, a los hijos de Israel. Él jamás, a pesar de haber sido una persona criada en la casa de Faraón, negó o renegó de su sanguinidad, de su relación de carne con sus hermanos, de su raza. Y al ver que uno era maltratado, dice que lo defendió e hirieron a un egipcio. Él lo hiere, pero a muerte. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido de esa manera, dice el versículo 25. Esteban nos entrega luz tanto de la edad de Moisés cuando él decide tomar las riendas de lo que el Señor ya estaba haciendo en su corazón. Vemos ahí una palabra que es fundamental que dice, le vino al corazón visitar a sus hermanos. Eso quiere decir exclusivamente de que Dios estaba trabajando en su vida. En otras traducciones se dice que subió a su corazón el deseo de visitar a sus hermanos.
Es Dios obrando en la vida de este joven muchacho de 40 años que está pronto a manifestar de manera abierta cuál es su intención y cuál es el propósito que Dios ha establecido para él. Hebreos 11:24 nos dice lo siguiente y nos entrega más luz respecto de este hombre, de Moisés. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Qué tremendo pasaje. Qué tremenda realidad que cuando leemos a lo mejor el relato de Éxodo no lo miramos de esta manera, pero el libro de Hebreos, allí en el versículo 24 del capítulo 11, nos da a entender y nos da una comprensión mucho más clara de cuál era el propósito que se estaba gestando en la vida de este hombre, Moisés. Prefirió él la identificación con los suyos. Prefirió ser identificado con aquellos que estaban desvalidos, que era su pueblo, que eran sus hermanos. De la misma forma en que Esteban no niega su compañerismo y hermandad con la incipiente comunidad de creyentes, prefiere ser contado con ellos antes que ver comprometida la verdad de la palabra del Señor. Esteban hace una especie de comparación y nosotros esto es lo que podemos ver en la medida que el discurso de Esteban se lleva a cabo. Él se compara a sí mismo también en las mismas circunstancias en las que está estableciendo la realidad de Moisés ante sus hermanos los judíos. Esteban está siendo acusado por sus hermanos. Jesús también fue acusado por sus hermanos. El patrón y la lógica cíclica se está repitiendo nuevamente. La incomprensión y dureza del corazón de los israelitas es evidente al momento que se hace manifiesto el rechazo a la idea de que Moisés fuese ese libertador. Él se manifiesta a sí mismo como aquella persona que ha de ser el que ha de tomar las riendas de los asuntos que están aconteciendo en la nación para ser liberados, pero ellos no lo manifiestan de esa manera tan recíproca. A pesar de que los israelitas probablemente tuvieran pleno conocimiento de cuáles eran los detalles de la promesa que Dios había hecho a Abraham, a lo mejor la tradición oral sirvió al propósito de que ellos fueran o tuvieran conocimiento de lo que significaba la liberación pronta de la nación de Israel a causa de la opresión de los egipcios. A pesar de aquello, no hay un claro entendimiento de que Moisés fuese esa persona. No lo aceptan, lo rechazan. Abiertamente rechazan lo que Dios ha hecho en la vida de Moisés y lo desechan como aquel líder, en esa incipiente escena. Moisés comprendía que Dios estaba encaminando las cosas para que él tomara el control de lo que significaba la liberación del pueblo de Israel. Sin embargo, al presentarse Moisés en sus vidas, el texto señala enfáticamente que ellos no lo habían comprendido de esa manera. Entonces, el escenario es un poco triste para este hombre Moisés a la edad de 40 años, pero no sin la intención de persistir en lo que Dios había hecho con él. Dice el texto que al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían. Ahí el versículo 26 al 28 dice, y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, actuando sencillamente como un pacificador, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Ojo que aquí Esteban da por entendido de que sus oidores conocen la historia y saben lo que ha acontecido en el día anterior por el relato que podemos ver en Éxodo. ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos.
pese a la resistencia de los israelitas al liderazgo de Moisés, tratando de intervenir en los conflictos propios de su nación, procurando la paz entre ellos, actuando como un pacificador, fue cuestionado. A pesar de persistir en aquello, él fue cuestionado. Y usted me va a decir, ¿pero qué tiene que ver todo esto con el propósito redentor? Con la historia de la redención. Tiene todo que ver, porque es Dios obrando a pesar de que nosotros no vemos el final de cada uno de estos caminos. Es la providencia de Dios estableciendo el orden correcto para que el plan y propósito de Dios sea cumplido. Éxodo capítulo 2 nos indica que el temor fundado de Moisés se encontraba en directa relación con la intención de Faraón de matarle. Él sabía que Faraón lo quería matar. Él dice, mejor de aquí me largo porque puede que las cosas no resulten, obviamente, como esperaba. Él se va y él huye. Se va a la tierra de Madián. Se casa con Séfora. Tiene 2 hijos y desarrolla una aparente nueva vida como pastor de ovejas. Y aquí estamos hablando de 40 años más, donde en 40 años siguió la opresión por parte de Faraón al pueblo de Israel. Y esto me lleva al segundo punto de esta sección. Dios envía al libertador. Dios envía al libertador. Desde los versículos 30 al 38. Dice que pasado 40 años un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies. Quita el calzado de tus pies. Entonces, han pasado 40 años. En medio de su desarrollo como pastor de ovejas de su suegro Jetro en las tierras de Madián, para que Dios se le aparezca en una zarza ardiente. Hermanos, lo que tenemos acá es lo que nosotros podemos considerar como una aparición o una cristofanía del ángel del Señor, una aparición o una preencarnación del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad. El libro de Éxodo lo relata de la siguiente forma. Si nosotros nos vamos al libro de Éxodo, al capítulo 3, de los versículos 1 al 6, tenemos mejor detalle de lo que ha acontecido en este evento. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Curiosos elementos que encontramos allí. Habla del ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y curiosamente después en el versículo 4 dice: viendo Jehová que él iba a ver, o sea, Moisés se estaba acercando a la zarza, lo llamó Dios de en medio de la zarza, dando clara alusión a que el que estaba allí en medio era el ángel de Jehová, era Dios mismo y era la segunda persona de la Trinidad. El ángel de Jehová se manifiesta en muchas formas, en muchos relatos del Antiguo Testamento. No los vamos a poder ver por tiempo ahora, pero tenemos suficiente peso de evidencia para decir tranquilamente de que al menos en esta escena es la segunda persona de la Trinidad manifestándose a Moisés. Dios, de manera misericordiosa y tierna, escucha el clamor de su pueblo a través de lo que hemos acabado de leer.
y propone comisionar a Moisés. Él está enviando a su mensajero, a su líder, a su profeta. No hablamos de un líder cualquiera al que se le mostrará el camino de salida de Egipto. Él no simplemente va a decir, oye, por acá está la salida, acá está el camino para poder ir a la tierra prometida, sino que hablamos de un líder, hablamos de un gobernante, hablamos de aquel que sería la persona más importante para la nación completa. Fue el Dios Santo de Israel el que se le apareció en medio de aquel fuego que no consumía la zarza. Dios comisiona a este hombre con la plena confianza de que aquellos que procuran su muerte ya han desaparecido. Aquellos que habían intentado matarle a causa de su homicidio ya no estaban allí, ya no estaría siendo perseguido y él ahora puede volver a cumplir el propósito que Dios le había encomendado. Esteban procura, y Esteban, ¿qué es lo que está haciendo de manera muy intencional? Es que el concilio reconozca a este líder, profeta y gobernante enviado por Dios y que sus padres fueron los que lo rechazaron. Moisés también es el mismo que pronunció la profecía de que en medio del pueblo se levantaría un profeta que es el profeta. El profeta. En el versículo 37 del capítulo 7 dice, este Moisés, el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Podemos aseverar que lo que asegura con tanta confianza Esteban en este texto se encuentra cumplido en la persona de Jesucristo. Es Cristo el que está siendo anunciado y proclamado. Y no hay que ir muy lejos, podemos ir al capítulo 3 del libro de Hechos, cuando Pedro pronuncia el primer discurso, y una regla básica de hermenéutica, de interpretación, nos puede dar luz respecto a lo que hemos visto. Hay una referencia ahí cruzada, clara, de por qué podemos asegurar que al que se hace referencia es al profeta enviado por Dios, a Cristo, a la segunda persona de la Trinidad, allí en el capítulo 3, versículo 22 al 26 del libro de Hechos. Si lo pueden leer conmigo, dice la palabra del Señor, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os dijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Esta es la persona de Cristo que está siendo anunciada, y está siendo anunciada mucho antes, desde que Esteban o el apóstol Pedro o cualquier otro de los discípulos hayan abierto la boca. Está siendo anunciado y ha sido anunciado en el pasado. Moisés sin duda hizo esa referencia, hizo ese anuncio también de el profeta que vendría. Es la persona de Cristo el que ha sido anunciado desde los primeros días de la nación de Israel. Asimismo, en los primeros días de la iglesia del Señor, la realidad de que solamente en Cristo existe el perdón de pecados y la salvación y vida eterna. Ese es el mensaje de los apóstoles. El Cristo resucitado, el único suficiente para poder salvar, perdonar y dar vida eterna. Y eso me lleva al tercer punto. Ya después de haber sido comisionado, anunciado y enviado a la nación de Israel, el pueblo de Dios rechaza al enviado. El pueblo de Dios rechaza al enviado. Dice posteriormente, allí en los versículos del 27 en adelante, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón,
haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de su mano se regocijaron. Eso fue desde el 39 en adelante. Qué frases más potentes, hermanos. Qué declaraciones tan tristes, desgarradoras, desoladoras. El saber que el Dios de gloria se manifestó de tal manera al pueblo de Israel, y leer algo como lo desecharon a Dios mismo, o que en sus corazones volvieron a Egipto, manifiesta una realidad muy, muy concreta del corazón de los hombres. Sin bastar eso, sin bastar de que su mente y su corazón estaba en otro lugar, de que ellos estaban siendo liberados de la esclavitud, pero en su mente y en su corazón lo único que ellos querían era volver a los deleites y a los placeres y a la seguridad que Egipto les entregaba. Pidieron dioses, pidieron dioses. Empezaron a decaer, empezaron a gradualmente caer en aquello que también hace referencia a Romanos capítulo 1, esa degradación natural propia del pecado, en que simplemente no le dieron gracias, no le agradecieron como correspondía y su corazón fue entenebrecido, se envanecieron en sus razonamientos. Son de mucha importancia y de detalle tan rico las expresiones que utiliza Esteban, porque él está haciendo una interpretación de lo que es el texto, más allá de la tradición que pudo haber sido establecida en los primeros años de la iglesia primitiva o históricamente. Él está diciendo de manera clara que en su corazón ellos estaban en otro lugar, estaban en otro lugar. Pensar que el pueblo de Israel se encontraba físicamente caminando al lugar que Dios les había prometido, pero claramente su corazón se encontraba lejos, lejos de ese deseo. En su corazón se deleitaban en Egipto, lo que Egipto podía ofrecer. A tal punto que lo expresaron abiertamente. Esta escena queda de manifiesto cuando el pueblo de Israel está a punto de ingresar a Canaán. Si recuerdan allí, en Números capítulo 14, versículos 1 al 6, está a punto de ingresar el pueblo de Israel a la tierra prometida. Y dice ahí desde el versículo 1 al 6 de Números capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó después del reporte de que habían dado los espías de la situación en que se encontraba la tierra de Canaán llena de gigantes. Había que entrar a la tierra, tomar posesión de ella. Pero lo que dice Números 14, del 1 al 6, es desalentador. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Qué triste escena. Qué triste escena saber de que Dios estaba a punto de entregar aquel regalo precioso de la tierra prometida a Israel, de que solamente era necesario vencer a algún par de gigantes, pero tenían la promesa certera de que Dios estaba con ellos, pero en su corazón habían decidido voluntariamente que era mejor estar en Egipto, era mejor volver a la esclavitud, era mejor volver y estar en casa de Faraón. Lo que quería Dios no era solamente sacarlos de la esclavitud, lo que quería Dios era que su pueblo le adorara. Lo que dice Esteban es muy claro, dice: nuestros padres no quisieron obedecer.
Sabemos por el relato bíblico que los israelitas no volvieron a Egipto efectivamente, no volvieron a la tierra de Egipto. La historia bíblica nos entrega muchas luces al respecto. Sabemos que lograron entrar a la tierra prometida y comenzaron a tomar posesión de ella de manera imperfecta, de manera gradual y totalmente imperfecta, desobedeciendo aún en aquel proceso de toma de posesión de la tierra prometida, pero empezaron, caminaron y avanzaron a lo que significaba tomar posesión de Canaán. Pero Esteban enfatiza aquella realidad de que sus padres no quisieron obedecer. Y hermanos, a pesar de que nosotros vemos cómo hay guerras, hay tomas de posesiones de muchas ciudades en el Antiguo Testamento, con Jai, con Jericó y así sucesivamente, hay una desobediencia tremenda del pueblo al no adorar a Dios como él quería, como él debía ser adorado. El sincretismo religioso empezó a aflorar, empezó a tomar preponderancia en lidiar con las deidades paganas y así terminar muchas veces adorando a dioses falsos. Por eso que toma el sentido de la expresión de Esteban, sino que le desecharon y sus corazones volvieron a Egipto. La realidad del corazón de los israelitas es la tónica del Antiguo Testamento. El permanente esfuerzo de parte de Dios para con su pueblo de atraerlo hacia sí mismo, pero sin tener el resultado esperado, es lo que vemos una y otra vez en el relato del Antiguo Testamento. Si me acompañan a Mateo 23, versículo 37, es el mismo Señor Jesús el que indica esta realidad de manera muy gráfica. El deseo de Dios de ver a Israel totalmente arrepentido y entregado a los propósitos de Él fue una ausencia permanente en su historia. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Mateo 23, 37. El resultado evidente de una generación de israelitas que desecharon a Dios y en su corazón no quisieron creer a las promesas que Él había establecido para su pueblo, fue que no pudieran entrar. No pudieran entrar. Salieron de Egipto, pero estuvieron 40 años dando vueltas y solamente la generación posterior pudo entrar. Números capítulo 14 nos ayuda en esta descripción de los versículos 26 al 35, otra porción un poco extensa pero necesaria de leer. Dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra por el cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días. De los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que ha jurado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Cosa terrible es caer en manos del Dios Santo. Y pensar de que Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Cuando hablamos de temer a Dios, hablamos de temer a Dios en todas sus facetas. Hablamos de que debemos comprender que sus atributos son excepcionales, son santos,
son únicos. Y aquí estamos viendo el carácter santo de Dios, intolerable con el pecado, paciente, pero cuando establece su juicio y su paciencia llega a un límite, no hay nadie que pueda permanecer en pie. El corazón de los israelitas siempre estuvo ligado a Egipto y la paciencia de Dios tuvo su límite. Su misericordia fue tan palpable, tan tierna, tan linda. Tenemos el cruce del Mar Rojo, el maná de cada día, el agua para beber de la peña, la nube que los protegía del sol en el día y la columna de fuego que los guardaba en la noche. Pero no, ellos prefirieron decir, haznos dioses, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto parece que ya no está presente. Los israelitas han desafiado al único Dios verdadero, cumpliendo lo que decía anteriormente en Romanos 1, de los versículos 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Durante su proceso en el desierto, recibieron la justa retribución de su oprobio. Levantaron altar a dioses paganos, siendo llevados por sus propios deseos, deseos que emanaban de corazones totalmente ajenos a la verdad divina. Entonces hicieron un becerro, dice la Escritura, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y se regocijaron en las obras de sus manos. Al final de cuentas, el pueblo se regocijó en lo que ellos mismos podían hacer. Desecharon al Dios que fue capaz de sostenerles de forma sobrenatural en el desierto, demostrado con señales y milagros y prodigios que realmente cualquiera de nosotros hubiese deseado contemplar. A pesar de que ellos prefirieron deleitarse en aquello que el mundo les podía ofrecer. Ahora, ¿qué hacemos con esto, hermanos? ¿Qué hacemos con esta realidad? ¿Qué hacemos con este discurso de Esteban? ¿Qué podemos pensar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos meditar a la luz de lo que nuestro hermano ha hecho de manera tan consciente, de manera tan intencional con sus acusadores? Podemos observar algunas conclusiones, podemos empezar a desglosar algunas. Tenemos primeramente la dureza del corazón, la dureza del corazón. En semejanza al rechazo que Israel manifestó hacia Moisés, existe la determinante realidad que el concilio estaba efectuando la misma acción y efectuó la misma acción hacia Jesús, rechazando abiertamente esa realidad del Mesías, de aquel prometido, persiguiendo inclusive a los que predicaban en su nombre. Tenemos la persecución a Pedro, tenemos aquel arresto de Pedro y Juan, tenemos también lo que significó el arresto de Esteban y traída al concilio. Estamos hablando del rechazo permanente a la realidad del Mesías prometido. Era el mismo Señor Jesús el que allí en Juan capítulo 5 de los versículos 39 al 36 habla y les dice a los judíos: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? ¿No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre? ¿Hay quien nos acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Moisés también aseveró la realidad del Mesías.
Y su Sanedrín, el Sanedrín de ahí de la nación de Israel, lo está rechazando abiertamente. La dureza del corazón es terrible. Más allá de los beneficios temporales de la liberación de Israel y más allá de cualquier bendición a nivel terrenal, temporal, que podamos recibir nosotros de parte de Dios, debemos tener presente que nuestra condición pecaminosa es el único obstáculo para poder acceder a la verdadera vida que se encuentra en Cristo. La dureza del corazón es tal, el pecado es tal, la consecuencia del pecado es tal, que estamos muertos a causa del pecado. Si Dios verdaderamente no transforma nuestra naturaleza, si Dios verdaderamente no cambia esa naturaleza corrompida, viciada, difícilmente podremos desear, anhelar al Dios de las Escrituras. Hemos visto en los últimos días a través de las doctrinas de la gracia cómo Dios, ¿cierto?, primero transforma nuestra naturaleza para que realmente nuestros afectos sean transformados, nuestro deseo sea correctamente encauzado y podamos amar a Dios como Él se merece, como Él lo desea. No perfectamente, ciertamente, de este lado de la eternidad, pero sí con un sentido correcto, con un corazón correcto. El deseo de Dios para con Israel era que el pueblo de Dios saliera de Egipto para que le adorase. Ese era el propósito esencial. ¿Cómo podían realizar aquello teniendo su mente dividida entre dos pensamientos? ¿Cómo nosotros podríamos orar o tratar de adorar a Dios con una lucha en nuestra mente entre el mundo y Dios? A veces tenemos un pie aquí y un pie allá. Somos como esa canción de antaño que decía, no soy de aquí ni soy de allá. Un pie en el mundo y otro en un eventual deseo de servir a Dios. La realidad es que Dios no comparte esa ambigüedad. Dios no desea que seamos ambiguos en nuestra manera de pensar para con Él. O estamos dentro o estamos fuera, o estás fuera del reino o estás dentro del reino. El profeta Elías lo manifestó también en manera muy clara, precisa y directa. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Si realmente Dios es Dios, sirvámosle, adorémosle, entreguémonos a Él, vivamos para Él. Santiago también nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No persevera en aquello que es bueno, en aquello que es justo, en aquello que es necesario. Hermanos, el peso de la evidencia arroja mucha luz respecto a la inconstancia, el doble ánimo, la duda y el rechazo definitivo a lo que Dios es capaz de hacer. Este es un síntoma tanto terrible como preocupante, que puede arrojar luz respecto de una eventual incredulidad, como de una deplorable condición espiritual también. Debemos ser cautos y pensar adecuadamente de los síntomas que emergen en nuestra vida espiritual y esta doble posición de si Dios es Dios, bueno, vivamos para Él, sirvámosle. Y una segunda aplicación o una segunda derivada de lo que acabamos de leer es que este es un ejemplo necesario. Es un ejemplo necesario el que acabamos de ver de los israelitas. Los ejemplos no necesariamente se constituyen en algo que debamos imitar, sino que muchas veces los ejemplos son por antagonismo. O sea, no debemos seguir ese ejemplo. Está allí esa historia para que sencillamente aprendamos en aquello que no debemos hacer. Al ver la realidad de los israelitas y su historia, tenemos solo una opción de la cual nos podemos aferrar. No cometamos los mismos errores que ellos. Y esto puede ser de tanto engaño para nosotros mismos el decir o leer la historia de maneras tan superficiales, ¿cierto? Como decir, yo sería incapaz de desobedecer tan deliberadamente como lo hicieron los israelitas. Qué duros de corazón son, con tanta evidencia del poder de Dios, fueron incapaces de creer.
¿Cómo es posible que estos israelitas pecaran de esa forma teniendo a Dios allí presente? Son los argumentos que pueden emerger en nuestro corazón y ver inclusive con un grado de soberbia aquel pecado del pasado. Es tan fácil creerse más fuerte que ellos, es tan fácil creerse más capacitados que ellos para poder obedecer a Dios. Sin duda hay elementos cualitativos que son distintos. En ellos no moraba el Espíritu de Dios. Hoy día sí mora en nosotros el Espíritu de Dios y podemos aferrarnos a las promesas de Dios por medio de lo que el Espíritu de Dios hace en nosotros. Pero Primera de Corintios, capítulo 10, del versículo 1 al 13, nos ayuda en sobremanera a poder recoger adecuadamente este ejemplo de los israelitas. Si me acompañan allí a Primera de Corintios 10, del 1 al 13, y con esto vamos ya cerrando esta parte del discurso de nuestro hermano Esteban. Primera de Corintios 10, de los versículos 1 al 13, dice la palabra del Señor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. ¿A qué estamos expuestos, hermanos? A codicia, idolatría, glotonería, ebriedad, fornicación, tentar al Señor, murmuración. Estamos sujetos a lo mismo que nuestros antepasados, los israelitas, también lo estuvieron. Curiosamente, el apóstol Pablo tiene en mente el mismo evento, la misma circunstancia, el mismo evento de la historia para proporcionar un ejemplo para nosotros. Estamos sujetos a las mismas consecuencias propias del extravío de nuestras mentes. No somos mejores que ellos, pero tenemos de parte nuestra aquel que es todo suficiente para librarnos de cada una de esas tentaciones. Oramos al Señor. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra, por permitirnos ver, Señor, en los carriles de la historia, Señor, aquello que es necesario, pertinente y que ha sido puesto en tu palabra para poder meditar, pensar, para poder observar. No con soberbia, no con altivez, sino con humildad, Señor, sabiendo que los israelitas, así como fueron tentados en el desierto y cayeron, nosotros también estamos sujetos a los mismos problemas, a las mismas dificultades, a las mismas tentaciones y somos tan proclives a caer, Señor. Le ruego, Dios, que por medio de su Espíritu, Señor, podamos vernos fortalecidos, que su palabra nos sirva, Señor, de ánimo, pero a la vez de advertencia, Señor, de que
si nos pensamos firmes, si nos pensamos que estamos sólidos, que sea que estemos sólidos en la roca de nuestra salvación, que es Cristo, y no en nuestra propia justicia, no en nuestra propia religiosidad ficticia, sino que en la religión verdadera y pura y sin mancha, que es la que usted provee para los suyos. Señor, le rogamos que nos ayude en nuestro caminar, que nos ayude a observar las advertencias del pasado, pero también mirando, contemplando la esperanza gloriosa que tenemos en nuestro Señor Jesús, en que usted terminará la obra y la perfeccionará hasta aquel día en cuando Él regrese. En el nombre de Jesús oramos. Amén.